de la clase pasada, y después toman la posta Ale y Juan y Ale, no sé bien cómo está organizada la cosa, para, para hacer algo de práctica, ¿sí? De los temas que hemos ido viendo. Así que bueno, Juan, si te pido que grabes si puedes la clase, vos que estabas encargado medio de eso. Buenísimo. Entonces vamos a compartir. ¿Dónde estará esto? Acá. Acá. Acá está. Bien, habíamos quedado, si recuerdan, hago un pequeño raconto de las cositas que habíamos visto la clase pasada. Habíamos visto, bueno, habíamos empezado a caracterizar los sistemas dinámicos, habíamos ido un poco, si se quiere, en forma desprolija, porque lo fuimos viendo de distintas ópticas y fuimos tratando de meter varios conceptos todos juntos para que por lo menos queden registrados para poder después utilizarlos a la hora de diseñar un control, etcétera, etcétera. Y bueno, habíamos terminado con la parte de controlabilidad y estabilizabilidad de los sistemas dinámicos en general. Recordarán que la idea, el espíritu o el concepto de la controlabilidad y estabilizabilidad era, en el primer caso, digo, la controlabilidad, era poder estudiar lo más que se pueda qué es lo que un sistema permite que nosotros le hagamos desde el punto de vista del control, es decir, tenemos un sistema de control, pero naturalmente, dependiendo de la estructura de ese sistema, de la forma, etcétera, etcétera, va a haber cosas que sí se van a poder hacer y cosas que no se van a poder hacer en términos de guiar el sistema de un punto a otro en el espacio de estado, ¿sí? En el espacio topológico de estado. ¿Sí? Entonces, siempre desde el momento en que vamos a estar trabajando con controles de tipo optimizante, donde los objetivos de control son bastante diversos y tratamos de materializarlos en una función costo, pero pueden ser de un montón de formas diferentes dependiendo del problema. Entonces es importante, previo a plantear esos objetivos de control, que ya de por sí es una tarea complicada, bueno, está bueno saber de antemano qué es lo que ese sistema nos permite hacer, digamos, ¿no? Para no pedirle cosas que no va a poder hacer y plantear mal el problema de optimización. A eso se refiere la controlabilidad, y bueno, la estabilizabilidad es algo similar, aunque no es igual. Vimos las diferencias sutiles que había allí entre una cosa y la otra, ahora lo vamos a seguir reforzando. Nos permitía decir si se puede estabilizar el sistema. No hace falta que sea estable para que sea estabilizable, porque yo lo voy a estabilizar con el control, justamente. Es un concepto un poquito diferente y más general. La estabilidad, que vamos a ver justamente en la clase pasada, las formalidades de la estabilidad y demás, me dice, en principio es un sistema a lazo abierto o a lazo cerrado, pero autónomo cuando ya está funcionando solo, digamos, es o no estable, pero la estabilizabilidad me dice si un sistema a lazo abierto de control, o sea, que me permita la posibilidad de controlarlo, puede ser o no estabilizado mediante alguna acción de control. Bien, esa posibilidad de controlarlo, de estabilizarlo al sistema, naturalmente, y en eso quedamos en la última parte de la clase, depende fundamentalmente de las restricciones, porque de las restricciones o de las limitaciones que yo tengo, porque no es lo mismo tratar de controlar o estabilizar un sistema con controles arbitrarios, arbitrariamente grandes o chicos o de distintas formas, que tratar de hacerlo cuando los controles están limitados, ¿sí? Y cuando las variables en general están limitadas. Entonces, el concepto de controlabilidad y estabilizabilidad, que primero lo vimos sin restricciones, se va a ver, como dice por allí, como dice drásticamente el texto, se verá drásticamente afectado, se verá significativamente afectado cuando pasamos a considerar restricciones. Y esto viene también como un raconto histórico de cómo se ha tratado estos problemas de control. Históricamente no se han visto las restricciones como parte de la descripción del sistema, y bueno, eso no es correcto del todo, porque hay que tomarlo como parte de la descripción del sistema, y mucho más cuando vamos a hablar de la controlabilidad y estabilizabilidad de los sistemas. Es decir, necesitamos considerar las restricciones. Entonces, lo que toca ver ahora justamente es eso, ¿no? Que es la última parte de esta sección, la controlabilidad y la estabilizabilidad cuando consideramos explícitamente las restricciones del sistema. Sobre todo van a ver que las que más afectan a estas cosas son siempre las restricciones de entrada, porque son las que me limitan las posibilidades de control, ¿verdad?
Bueno, habíamos visto, creo que esto lo vimos, lo llegamos a ver la última parte de la clase anterior, es decir, hay una herramientita que se llama conjunto a un paso para sistemas. Siempre recuerden que estamos en sistemas en tiempo discreto. Ese conjunto a un paso, que lo denotábamos con la letra Q, es decir, si tenemos un conjunto omega, el conjunto a un paso de un conjunto omega es el conjunto de estados para los cuales existe un control factible, admisible. Esto significa que U pertenece a su punto U, que va a depender del estado, tal que el sistema va a alcanzar ese conjunto omega en un paso. Es decir, que f de xu, recordarán, f de xu es el x más, o el xk más 1 es igual a f de xk, u de k, es el paso posterior. Pertenezca a omega significa que si yo estoy en x, la f de x, u, que es el paso posterior, me va a llevar a omega. Formalmente ese Q de omega se define como aparece aquí, ¿no? Son todos los X, en general en Rnx lo podríamos circunscribir al conjunto X de los estados, pero bueno, eso es independiente, omega tiene que estar en X. Decía todos los X en Rn, tal que exista una U factible, tal que sencillamente el paso posterior, es decir, f de xu, esté en omega. En oposición a ese conjunto omega, para meter un poco de nomenclatura y no confundirse después, está el conjunto de alcance, que es todo lo contrario o lo recíproco, ¿sí? El conjunto de alcance de un conjunto omega, que le vamos a llamar P de omega, es el conjunto de estados a los cuales puede evolucionar el sistema si yo parto de omega, ¿sí? Con un control admisible y siempre en un solo paso. Es decir, el Q es el conjunto de estados tales que yo puedo llegar a omega, el conjunto P es el conjunto de estados tales a los que yo puedo llegar desde omega. ¿Sí? Aquí está la definición. Bien, esa definición tan sencilla de conjunto un paso, ahora me centro un poco en la parte de la definición de conjunto un paso, fíjense que es una condición geométrica que me permite caracterizar la invarianza, ¿sí? Es decir, ese teoremita que aparece allí dice que un conjunto omega es invariante de control. ¿Recuerdan la definición de invariante de control? Hablando mal y pronto, es un conjunto tal que existe un control factible que me deja el sistema, si sale el sistema de allí, me lo deja allí indefinidamente. Entonces, decía, un conjunto es un invariante de control si, solo si, omega está contenido en su conjunto a un paso. Fíjense que esa condición tan sencilla geométrica es lo suficientemente fuerte para garantizarme que, porque hay un sí solo sí, para garantizarme que ese omega es un invariante, lo cual si uno lo piensa un poquitito es bastante intuitivo, digamos. Me está diciendo que yo saliendo de omega puedo quedarme en omega en un solo paso. ¿Sí? Bien, eso lo habíamos visto, y ahora sí viene el concepto, que aparte está basado en este concepto de conjunto un paso, de lo que son los conjuntos controlables hasta un conjunto determinado omega. ¿Sí? Antes recuerda que habíamos hablado al principio de esta partecita de la controlabilidad en general sin restricciones, y decíamos el conjunto es, el sistema completo es controlable, o no lo es, o en todo caso es parcialmente controlable si había algunos modos, algunos subespacios, en el caso de las linealizaciones, que sí eran controlables, y había una parte que a lo mejor no era controlable, pero era estable, etcétera, etcétera. Había varias combinaciones, pero siempre tomando el sistema como un todo. Ahora cambiamos la perspectiva y vamos a hablar de conjuntos controlables, ¿sí? No es que el sistema va a ser controlable o no controlable, o parcialmente controlable por modos si utilizamos la linealización, sino que va a haber conjuntos dentro de su espacio de estado que van a contener estados que sí se pueden controlar, y conjuntos, esos mismos conjuntos son tales que fuera de ellos no se va a poder controlar el sistema. Y esto va a ocurrir para cualquier sistema en la medida en que las restricciones para U sean acotadas, como nosotros lo venimos diciendo. ¿Sí? Siempre conviene imaginarse en los territorios del control avanzado, que las U siempre son limitadas, las acciones de control siempre van a ser limitadas. ¿Sí? No existe casi problema en el cual tengamos acciones de control ilimitadas. Entonces, al estar limitadas las U, estos conjuntos pasan a tener el mayor de los sentidos. Pero bueno, vamos a la definición concreta de lo que son los conjuntos controlables, ahora ya no en un paso, sino en I pasos,
¿sí? Para SC significa para un sistema de control. Naturalmente, si no tenemos un sistema de control, acá no vamos a poder hablar de nada de esto porque necesitamos un control. Entonces, el conjunto controlable en I pasos, que lo llamamos con un SAC calificado I, de X a omega, X es el espacio factible o el espacio que le es natural a las X, es decir, que yo largo de cualquier estado factible, pero quiero llegar a omega en I pasos, es el conjunto de estados para los cuales existe una secuencia de operaciones admisibles tal que conduce al sistema hasta el conjunto omega, que siempre tiene que estar en X, en I pasos, con una trayectoria admisible, ¿sí? No solamente eso, hay varias cositas ahí que hay que tener en cuenta. Formalmente, por ahí esta definición ayuda un poquito más a que queden claras todas las cosas que se están pidiendo. El conjunto controlable en I pasos de X omega son todos los estados iniciales factibles que pertenecen a X, tales que, para todo K, 0, 1, 2, hasta I-1, I es el índice del conjunto controlable, existe una U de K, es decir, una U para todos esos tiempos que es factible, tal que el sistema, acá no aparece el sistema avanzando porque avanza para muchos tiempos, tal es que todos los estados correspondientes XK son factibles y, sobre todo, el último de toda esta secuencia, porque esta secuencia comienza en 0 y va hasta ahí, termine en omega. ¿Sí? Eso es lo que significa un conjunto controlable en I pasos. Es decir, es un conjunto tal que yo, si parto de ese conjunto, puedo llevar el estado en I pasos mediante controles factibles y siguiendo trayectorias factibles hasta omega. A ver si me olvidé decir algo. Admisible, eso ya lo dije. Este conjunto, bueno, claramente depende del número de pasos de I, y podemos pensarlo como una secuencia de conjuntos que posee una serie de propiedades. Es decir, la secuencia de conjuntos de CI satisface las siguientes propiedades. El cálculo de la secuencia se puede obtener, como es intuitivo, a partir del conjunto a un paso y a través de la iteración de esa condición. ¿Qué quiero decir? Que el conjunto controlable en I más un pasos hasta omega es igual al conjunto a un paso del conjunto controlable en I pasos a omega intersección con X, porque acá tengo que, esa intersección con X refiere a que no me puedo, a que el conjunto un paso en principio no tiene en cuenta el X, bueno, lo tengo que intersectar con X para no tener trayectorias infactibles, ¿sí? Y esta secuencia, porque fíjense que acá tengo el I más 1 y el I, comienza con esta condición, que el conjunto controlable en 0 pasos a omega es trivialmente omega. ¿Sí? En 0 pasos yo me quedo omega, es omega. El conjunto CI, es decir, controlable en I pasos hasta omega, no tiene por qué estar incluido, y esto es una cosita un poquito algo contraintuitiva, si se quiere, pero bueno, tiene el mayor de los sentidos para dar pie a lo que vamos a hablar después, que es el conjunto estabilizable. Decía, el conjunto CI no tiene por qué estar incluido en el conjunto CI más 1, salvo en el caso que vamos a ver que el conjunto final, que el conjunto objetivo, digamos, omega, sea un conjunto invariante de control. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un x0 en el tiempo 0, un x arbitrario que pertenece a CI, pero no pertenece a CI más 1, cosa que puede ocurrir porque digo que no tienen por qué estar contenidos uno en otro, entonces significa que el sistema puede llevarse omega en I pasos, pero no en I más 1. Es decir, se puede llevar, imagínense, en 2 pasos, pero no en 3. ¿Sí? Lo cual es algo, repito, contraintuitivo, porque eso da la idea de permanencia. Si yo puedo llevar el conjunto en 2 pasos y me puedo quedar, el paso tercero lo hago quedándome en el lugar, digamos, de alguna manera, entonces debería poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pero con la definición que yo tengo ahí de controlabilidad, en I pasos, eso puede ocurrir perfectamente. Repito, yo puedo llegar al conjunto omega en 2 pasos, por ejemplo, pero no hacerlo en 3, básicamente porque no me puedo quedar en el conjunto omega, o lo que fuera, pero puede ocurrir, y un ejemplo. El conjunto C infinito, imaginemos que propagamos la iteración que le acabo de decir acá arriba, hasta un número grande, va a estar finitamente determinado si existe un índice I tal que C infinito es igual a CI.
el menor índice que cumpla con esa propiedad se llama, lo llamaremos estrellita por allí, y se denomina índice de determinación. En cosas acotadas generalmente está bueno tener la idea de que esto converge a algo, digamos, ¿no? Por lo menos, a lo mejor esa igualdad es un poco fuerte así en términos matemáticos, pero la idea es que al estar U, el conjunto de las U acotadas, y el X también, pongamos por ejemplo, no necesariamente, pero puede ser que sea un conjunto acotado, entonces va a haber un máximo posible de esos conjuntos. Van creciendo, porque a medida que me voy alejando los pasos, imagínense, va creciendo ese conjunto, y voy a tender a un infinito. Si existe un índice tal que, tal que I más 1 es igual a CI para todo I mayor o igual a J, entonces ese infinito va a ser J más o menor J que cumple con eso va a ser justamente ese índice de determinación. De la definición de máximo conjunto invariante de control, que habíamos visto antes, ese O caligráfico infinito, se tiene que necesariamente ser de un phi cualquiera, estar incluido en el máximo conjunto invariante dentro de X. El máximo conjunto invariante depende solamente del espacio factible de las X, para todo I y para todo conjunto phi que está contenido en X. En particular, si uno hace este truquito, es decir, si uno considera el conjunto controlable en infinitos pasos de X en sí mismo, ¿sí? ese representa el conjunto, el máximo conjunto invariante de control que el sistema admite. Bien, a partir entonces de la secuencia de controles, de conjuntos controlables, perdón, se puede definir dos familias de conjuntos adicionales, que son la secuencia de conjuntos admisibles, que vemos ahora enseguida, y la secuencia de conjuntos estabilizables, que son primos hermanos de los controlables, con una pequeña diferencia. Pero primero vamos con lo que es el conjunto admisible en I-pasos para un sistema de control. Entonces, el conjunto admisible en I-pasos, que lo llamamos medio estrafalariamente A de I de X, es el conjunto de estados para los cuales existe una secuencia de actuaciones admisibles tal que la evolución del sistema permanece en X durante los I instantes siguientes, ¿sí? Acá estamos relajando un poco la cosa y lo único que queremos es permanencia nada más. Por eso no estamos guiando al sistema a un lugar, sino que estamos pidiendo admisibilidad, que no se vaya, por decirlo de una manera más sencilla, dentro del conjunto de estados X, ¿sí? Es decir, el A de I de X son todos los X iniciales, los X ceros en X, tales que para toda una secuencia, K desde 0 hasta I-1, existe una UK que pertenece a U, o sea, cada U asociada a este tiempo tiene que ser factible, tal que todos los X posteriores, para el 0 el 1, para el 1 el 2, etcétera, etcétera, pertenezcan a X, es decir, queden en X y sean factibles. Las propiedades de esta secuencia de conjuntos A de I son las siguientes. Claramente, como ustedes habrán intuido, el conjunto admisible de X es el conjunto controlable en I-pasos, perdón, es el conjunto controlable en I-pasos de X en X, porque si yo salgo del mismo conjunto que salgo es al que tengo que llegar, eso, lo que es controlabilidad, pasa a ser automáticamente admisibilidad. ¿Sí? Siempre imagínense que controlabilidad es querer llegar a algo más chiquito, admisibilidad es pedirle que no se vaya. Y que tampoco por ahí es trivial, hay veces que los sistemas no nos permiten quedarnos, entonces por ahí es importante hablar de la admisibilidad. Bueno, y después tienen otras características. El conjunto A de I más 1 está contenido en A de I, es decir, si un estado es tal que, a ver, me parece que hay un errorcito en una de estas diapositivas, no me acuerdo de nuevo. Bueno, es decir, si un estado es tal que existen I más 1 actuaciones admisibles, hacen que la evolución del sistema, que hacen la evolución del sistema admisible, entonces también satisface que es admisible en I-pasos. Si X0 pertenece a X, pero no al conjunto admisible, es importante, al conjunto admisible en I-pasos de X, entonces no existe una ley de control admisible para la cual la evolución del sistema sea admisible por I-pasos o más. ¿Qué estoy diciendo con eso? Imagínense que tengo un sistema de control, imagínense que tengo un espacio que le es factible, X. Ese espacio factible, generalmente, el X generalmente viene dado por el problema, es decir, viene dado por las limitaciones, posibles limitaciones físicas
por llamarlo de alguna manera, de las variables, ¿sí? No sé, las variables tienen que ser positivas en sistemas biomédicos, las variables no pueden exceder determinados valores por cuestiones físicas, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese conjunto en realidad no es el conjunto, en términos de control, el conjunto sobre el que yo voy a poder trabajar completamente. ¿Por qué? En realidad voy a tener que trabajar sobre el conjunto admisible en infinitos pasos de X, en infinitos pasos si estoy hablando de convergencia asintótica o lo que fuera, o si no, en general, el conjunto admisible en Y pasos. Porque va a haber puntos que no me van a pertenecer a ese conjunto admisible, y por más que estén en X, por más que sean factibles, no van a existir acciones de control que me lo dejen ahí. Entonces ya van a ver que esos puntos ni siquiera van a servir, ya no van a servir para nada, no van a ser puntos que realmente yo pueda considerar. Es decir, una cosa es el conjunto X, que viene dado por cuestiones externas del problema, y otra es como un refinamiento que yo voy a tener que hacer de ese conjunto X, le voy a tener que sacar unos pedazos probablemente, en general, para solamente de todos los estados del conjunto X, tomar aquellos que pueden ser manejados de forma admisible, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con la dinámica intrínseca del sistema y no con las restricciones que vienen dadas de afuera y que no tienen conocimiento o no saben nada de cómo es la dinámica del sistema. Dicho de otro modo, por más que yo tenga un conjunto X muy lindo, muy grande, que está dada por el problema en sí, probablemente la dinámica va a hacer que yo nunca pueda recorrer todos esos puntos. Va a haber puntos que no los voy a poder recorrer nunca, y esos puntos, para hacer una formulación adecuada, o para caracterizar el sistema, los voy a tener que sacar. Entonces, bueno, y esto viene a colación de lo que decía recién, el conjunto A de infinito, es decir, el conjunto admisible de infinitos pasos a X, es el máximo conjunto invariante, de hecho, contenido en X, es decir, esto acá es una igualdad. O sea, el A de infinito de X es el O infinito de X, es el máximo conjunto invariante de control dentro de X, y ese, bueno, es el conjunto de todos los estados para los cuales existe una secuencia de control admisible infinita que garantiza la satisfacción de las restricciones. Dicho de otra manera, todo lo que está en X, pero no está en este conjunto, que puede ocurrir, eso en realidad no nos va a servir para controlar, porque generalmente nos vamos a ir afuera, digamos. En algún punto nos vamos a tener que salir de X. Bueno, y después existe la idea de índice de determinación también para el A de I, es decir, el conjunto admisible en I paso. Es importante, bueno, aclarar, para no confundir, que los conjuntos admisibles, y por eso se llaman diferentes, A de I de X, no son en general conjuntos invariantes de control. El estado, de hecho, puede abandonar A de I en el paso I más 1, ¿sí? Puede abandonar el mismo conjunto, o sea que no es invariante lo que estamos hablando. Sin embargo, esta secuencia de conjuntos, eso también hay que tenerlo en cuenta, tiende a un conjunto que sí es un conjunto invariante de control, y además es el máximo conjunto invariante de control del sistema dentro de esta condición que les acabé de contar acá. Bien, ahora sí pasamos al conjunto estabilizable. Hasta, ahora sí, de nuevo tenemos un target, un objetivo, hasta omega, en I pasos para un sistema de control, y me voy a ahorrar de leer toda la definición, porque es la misma definición del conjunto controlable, con la salvedad de que le vamos a pedir que el conjunto ese objetivo, fíjense que es medio raro esto, porque lo único que cambia en la definición es la hipótesis de que el conjunto al que tengo que tender ya no es un conjunto arbitrario, sino que ahora es, me equivoqué acá, sino que ahora es un conjunto invariante de control, ¿sí? Un conjunto omega invariante de control. Repito, es la misma definición, la de conjuntos estabilizables en I pasos a omega, que la definición de conjunto controlable en I paso hasta omega, pero en el conjunto controlable no le pedía nada a omega. Omega era un conjunto cualquiera, ahora omega, el conjunto objetivo, repito, tiene que ser sí un conjunto invariante de control. Después la definición, y aparte que se llama S porque es estabilizable, no controlable, la definición es exactamente la misma. Van a ver acá lo mismo que decían de controlable, salvo que ahora acá en la hipótesis está, en el punto de partida, en la definición aparece que omega es invariante. Y eso hace que las propiedades cambien y se regularice un poco todo ese tema. Recuerdan que habíamos visto que los conjuntos controlables no se contenían unos a otros cuando la I crecía, ¿sí? Es decir,
eso de que yo podía llegar en una cantidad de pasos, pero no en una cantidad de pasos superior a esa, ya podía llegar en 2 pasos, pero no en 3 o 4. Bueno, ahora el mero hecho de que yo estoy llegando, mi conjunto objetivo es un invariante, ya me está diciendo que me puedo quedar. Entonces, si yo puedo llegar en 2 pasos, en el tercero me puedo quedar por la misma definición de invarianza del conjunto objetivo, entonces ahí ya van a pasar a estar contenidos toda la secuencia de conjuntos estabilizables. Yo repaso rápidamente para que no queden dudas las propiedades, digamos, formalmente. El cálculo de la secuencia de los estabilizables es exactamente igual que la de los controlables, mediante el conjunto a un paso, es decir, el conjunto SI más 1 a omega es igual al conjunto a un paso de SI intersección con X, comenzando con el S0 igual a omega. Ahora sí tengo esta propiedad de que los SI están contenidos en los SI más 1, siempre al mismo omega, ¿no? De hecho, otra propiedad que no cumplían los controlables, ahora sí todo conjunto SI es un conjunto invariante de control, lo hereda a partir de la invarianza de omega, va a heredar la invarianza del conjunto SI. Bueno, sean 2 conjuntos invariantes de control omega 1 y omega 2, tales que omega 1 está contenido en omega 2, entonces SI de omega 1 va a estar contenido en SI de omega 2. Bueno, y hay otras propiedades, SI de X, de SI, acá debe ser J, ¿sí? Hay un errorcito ahí, es SI más J a omega, es decir, el conjunto estabilizable en I más J pasos a omega. El conjunto, de nuevo, es infinito omega, está infinitamente determinado si solo existe un índice de determinación y estrellita tal que se cumpla esta igualdad, que SI más 1 es igual a SI para todo I mayor a I estrellita, y en particular, de nuevo, esto fíjese que converge todo a lo mismo, o sea, esto sí es interesante, cuando nosotros ampliamos el índice y hacemos tender el índice hacia infinito, todo colapsa, ¿sí? Ahí ya es lo mismo hablar de controlable, de estabilizable y de máximo invariante de control, que es esta igualdad bastante fuerte que aparece aquí. Es decir, el conjunto estabilizable en infinitos pasos de X en X es igual al controlable de X en X, y ahora estoy hablando cuando el conjunto objetivo es el mismo espacio X, el mismo espacio de estado, y es a su vez el máximo invariante de control del sistema. Bien, ¿algún comentario por acá? El conjunto A de infinito de X es diferente al conjunto S infinito de X de omega para un omega determinado. De hecho, los conjuntos controlables en infinitos pasos a omega están contenidos en el admisible, claramente porque se intuye que esto, si vos le pones una X acá, pasa a ser el admisible, y omega en general puede ser más chico. Entonces, esto significa que para todo estado inicial que pertenezca justamente al admisible, pero no al estabilizable hasta omega, existe una ley de control admisible que hace que el sistema satisfaga las restricciones, pero no existe una ley de control que, además de satisfacer las restricciones, me lleve hasta a omega, digamos, ¿no? Es para diferenciar un poco las cosas. Me permite quedar en X, todo muy lindo, pero no me está llevando. Esa es la diferencia entre estabilizabilidad y admisibilidad. ¿Sí? Que dice acá, supongo que es un sistema autónomo lineal. Bueno, siempre acá está bueno llevarlo a los casos lineales para intuir algunas cosas. Nótese que el conjunto trivial 0, esto no es solamente, es un conjunto que está formado por un solo punto del espacio-estado, que es el origen, es un invariante del sistema, porque el origen es un equilibrio y por lo tanto es un caso particular de invarianza. Por lo tanto, el conjunto de estados que son asintóticamente desestabilizables al origen en I pasos será justamente, bueno, ese es el conjunto estabilizable hasta ese conjunto. Eso es un ejemplito para el caso lineal, ¿sí? Bien, después tenemos otras definiciones que, bueno, esto más que nada yo se las dejo para que ustedes las vean después si surge algún problemita para algún ejercicio para resolverlo y que lo tengan, que es el conjunto alcanzable, perdón. Hasta ahora hablamos siempre de controlable, estabilizable, es decir, queremos llegar a un conjunto, ahora hablamos de alcance, es decir, partimos de un conjunto y queremos ver hasta dónde podemos llegar. El conjunto, y está definido también, el conjunto alcanzable desde omega en I pasos para el sistema de control es el AI de omega, ¿sí? Y son todos los z, porque ahora quiero ver hasta dónde puedo llegar en Rnx,
tales que para toda la secuencia K de 0 a I-1, perdón, existe U de K para todos estos K, que es factible, tal que el X de Y, o sea, el estado en el paso iésimo, es igual a Z, ¿sí? Me describe todos los estados tales que pueden ser alcanzados desde omega en y pasos. Bien, y para terminar ya y dejarle, porque me estoy excediendo con el tiempo, veo, para dejarle la clase a los chicos, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, un ejemplo lineal, cómo se comportan estos conjuntos. Este corresponde al sistema masa-resorte que estuvimos viendo con una selección de parámetros tales que el sistema se comporta como un foco estable, si no tenemos el centro ese que quedaba dando vueltas, sino que tenemos amortiguamiento y hay una atractividad hacia el origen, ¿sí? El sistemita es el mismo que teníamos la otra vez, las restricciones son las mismas, están restringidos los estados, están restringidos las entradas, y vamos a graficar a continuación una secuencia de conjuntos controlables en 1 a 9 pasos. Voy a graficar el C1, C2 hasta C9, ¿sí? Que van a guiar el sistema al conjunto omega 1 en principio. Omega 1, ¿cuál va a ser? Primero, para probar esto, G por U1, esto es una pequeña trampita que yo hice, pero esto significa que al estar multiplicada la ganancia por un conjunto U1, y fíjense que el conjunto U1 caligráfico, con letra caligráfico, está dentro de las restricciones, lo que significa es que estoy guiando el sistema hacia un equilibrio factible, para decirlo fácil, ¿sí? Estoy guiando el sistema hasta un conjunto omega 1 que es un equilibrio factible. Al ser un equilibrio factible, porque omega 1 está contenido en U, perdón, porque U1 está contenido en U, y G, que es la ganancia, no lo aclaro acá, lo estoy diciendo, es la ganancia de estado. Al multiplicar eso por esa U, es un conjunto, es un equilibrio factible. Entonces lo que estoy diciendo es que los conjuntos controlables en realidad van a ser estabilizables porque estoy guiando el sistema hacia un omega 1 que es un invariante de control. En particular es un equilibrio, pero es un invariante de control, por lo tanto. Es decir, fíjense, aquí tenemos el sistema, x1 y x2, que eran la posición y la velocidad del resorte. Aquí tenemos el equilibrio, esta rayita que está acá, ¿sí? Que se ve rayadito ahí, que está entre menos 1 y 1, es justamente el conjunto omega 1. Y acá estoy empezando a graficar, esto con rojo es el conjunto controlable a un paso, a ese conjunto omega 1, ahora pongo el conjunto en 2 pasos, en 3 pasos, y esto está simulado, digamos, con las herramientas que tenemos, ya lo van a ver con los chicos, las herramientas que tenemos para calcular conjuntos controlables, estabilizables, etcétera, etcétera, siempre dentro al menos de lo que son los sistemas lineales en tiempo discreto. Y bueno, voy propagando los conjuntos controlables, y fíjense que al ser solamente ese conjunto omega 1 invariante de control, todos los conjuntos se van a contener unos en otros y, como también indica la teoría, van a converger. Fíjense acá, cuando pasa a ser, no sé si se alcanza a ver ahí en la presentación, que pasa a ser un poquito más oscuro, ahí significa que llegué al índice de determinación y el conjunto convirgió al máximo controlable, que sería el controlable en infinitos pasos, en este caso para 9 alcances. Fíjense que yo lo sigo iterando y ya no crece más, porque llegó al conjunto. El índice de determinación, perdón, acá era 8 pasos, porque el noveno ya coincide con el octavo, digamos, al menos en estos términos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy sencillo, y para terminar, voy a hacerle la trampita y voy a poner un omega 2 en vez de un omega 1, que en lugar de ser un equilibrio factible, es un equilibrio del sistema, y sobre todo para enfatizar la importancia de las restricciones, ¿no? Es un equilibrio del sistema si yo no considerase restricciones. Pero como ahora es G por U2, es decir, es la ganancia de estado por U2, no importa de eso, la ganancia de estado, pero es un U2 caligráfico, tal es que este U2, fíjense que está entre 3 y menos 3, es decir, me voy a permitir volver, está violando explícitamente las restricciones de la U, que estaban entre 2 y menos 2. Entonces, ese equilibrio que voy a tener ahora, que es esta raya, esta línea que está acá, fíjense que es claramente infactible, porque va de menos 3 a 3. Y ahora lo que estoy dibujando son los conjuntos controlables, ahora sí, puramente controlables, porque ya no hay estabilizabilidad de la que hablar, porque estoy guiando el sistema hacia un omega 1 que no es equilibrio factible, o sea, que no es invariante.
Entonces, fíjense que efectivamente los conjuntos controlables no se contienen unos a otros, aunque, bueno, eso sí, siempre se cumple, convergen al máximo invariante de control del sistema, es decir, estas dos secuencias convergen a lo mismo, pero en general van por caminos diferentes, y convergen al mismo conjunto, pero van por caminos diferentes. Esto que está escrito acá es todo lo que yo le voy diciendo más o menos con palabras. Esta es la condición de convergencia que yo les había hablado, y aquí también estaba, perdón, bueno, acá también se cumplía esa condición de convergencia. Bueno, este es el conjunto admisible en infinitos pasos que vimos que por los dos lados convergen. Bien, eso es lo de la teoría, ya me excedí bastante, les robé mucho tiempo a los chicos para la práctica. No sé si quedó alguna duda de estos temas. Estos temas se van a materializar cuando hagan los ejercicios, claramente. Yo ahora se los conté nomás por arriba, les conté la idea, pero si hay alguna duda, me la comentan ahora para poder seguir con la práctica. ¿Todo en orden, Martín, José y Valentín? Sí, de mi parte sí. Por mi parte sí, se entendió todo. ¿Van a subir después los slides al aula, verdad? Sí, yo me olvidé de subir. Perdón, me olvidé, tengo medio complicado con los tiempos, me olvidé, pero sí. Ni bien me da un huequito, lo subo todo. Bueno, entonces le cedo el mando. De hecho, lo voy a hacer host, porque si no, no van a poder hacer nada. A ver, primero le voy a hacer host. Ale, no sé cuál de los dos te tengo que hacer host a vos. Al que tengo la cámara agregada, prendido. Listo, eso host. Y Perfecto. Juan también es co-host, así que puede compartir pantalla, Perfecto, supongo. Bueno, ahora manejamos vos la cosa. Dale. Bueno, primero era a Marce le quería preguntar si pudo subir la práctica, la guía 1. No, la habíamos subido la guía 1, ¿no? Al aula. No sé si le mostraste a los chicos cómo. Sí, vos decís lo de la tarea que tienen que entregar el TP. Ajá. Sí, ya se los mostré. No sé si estaba José, si estuviste viendo el aula o no. Si no, lo puedo volver a mostrar. Bueno, capaz que si tienen dudas ellos. Ok. No sé si- bueno, y también si tienen dudas o consultas sobre la primer guía, eso lo pueden decir, Sí, podemos ver. para diferenciar sería, vos estás hablando del TP entregable, digamos, ¿no? Del trabajo práctico. De la guía primera que hay que entregar, exacto. Cualquier duda que haya sobre eso, si quieren preguntar, pueden preguntar y vemos esos ejercicios. Ahora, bueno, agarro y comparto la segunda guía, que todavía no la subimos, pero vamos a ver eso ahora. Bueno, la idea de la segunda guía es hacer un poco de ejercicios teóricos y un poco de simulaciones, igual que la primera. Para entrar en calor, el ejercicio 1, si quieren lo vamos a ver. Lo que vamos a hacer es, bueno, considerar un sistema de control lineal, el sistema 1, que está dado acá, y queremos probar que el conjunto de equilibrio de control está dado por la solución de este sistema que se propone acá, donde esta es una matriz aumentada y z es el vector x y u, donde x son los estados y u los controles. Estos después los vamos a usar para calcular los conjuntos de equilibrio en MATLAB. Por eso lo vamos a ver primero porque está dado eso así. Básicamente, lo que queremos demostrar es que si X es un conjunto de equilibrio, entonces significa que existe, para ese sistema lineal, existe un control que es admisible, o sea, que pertenece al conjunto de las U, tal que para ese control
X es de equilibrio si hacemos evolucionar el sistema con esa ley de control y el sistema se queda clavado en X, ¿sí? Entonces, para que el par X y U sea de equilibrio, entonces se tiene que cumplir básicamente esta igualdad. O sea, lo único que hacemos es dejar. Esto después lo vemos ahora en la compu, pero simplemente para ver de dónde sale, ¿sí? Esto sería, se lo puede escribir como la matriz A menos la identidad, más B por U, igual a 0. Y si pensamos que A menos la identidad y B forman una matriz, se puede escribir eso de esta forma, ¿sí? Entonces después en la computadora lo que vamos a hacer es representar esta matriz, un vector aumentado de esta forma, y de esa forma calculamos los equilibrios de un sistema lineal. No es la única forma, hay varias formas, vamos a ver ahí un par, ahora en un rato. Bueno, después, volviendo con los conjuntos, acá el ejercicio 3 en realidad es el 2, así que arrancamos por este, que trata sobre conjuntos controlables. Básicamente pide probar. Si tenemos dos conjuntos, esto lo dio Ali recién como propiedades, todas estas son propiedades que las tiró él. Lo que queremos hacer nosotros es demostrarlas, probar que son ciertas. Y bueno, agarramos el ejercicio 3, dice, tomemos dos conjuntos, omega 1, omega 2, tal que omega 1 esté contenido en omega 2. Y Q es un conjunto controlable a un paso a omega, ¿sí? O sea, Q de omega 1 es el conjunto controlable en un paso a omega 1 y Q de omega 2 es el conjunto controlable en un paso a omega 2. Queremos probar que si esta contención es cierta, entonces esta también es cierta. Después, obviamente, ustedes para entregar la guía lo escriben más prolijo. Yo acá muestro un poco la idea de qué es lo que queremos mostrar. Nosotros tenemos la hipótesis de que omega 1 es un conjunto en el espacio de estado, está contenido en el omega 2, ¿sí? Contenido igual. Y si eso se cumple, entonces el conjunto controlable a omega 1, que son todos los puntos para los cuales existe una ley admisible, todos los puntos del espacio de estado, para los cuales existe una ley admisible que lleva a esos puntos al omega 1, va a estar contenido en el controlable omega 2. Y para eso, básicamente, bueno, lo que significa que omega 1 esté contenido en omega 2 es que para todo X que tomemos en el conjunto omega 1, se va a cumplir que ese X va a estar también en el omega 2. Eso significa la contención. Entonces, para demostrar, esta es la hipótesis, lo que queremos demostrar es entonces que para todo X en el conjunto controlable a un paso, se va a cumplir que ese X también debe estar en el conjunto controlable a un paso al conjunto omega 2. Entonces, para demostrar eso, lo que hacemos es, bueno, agarremos un punto en el conjunto controlable en un paso omega 1 y probemos que ese punto está acá. ¿Qué significa que esté en el conjunto controlable a omega 1? Bueno, significa que existe, entonces existe un control admisible, por definición, la definición que la dio Ale recién. Existe acá hay que seguir simplemente la definición, ese es el secreto de la definición. Existe un control admisible para el cual A por X, si estamos en el sistema lineal, así que A por X, B por U, está en el conjunto, voy a escribir abajo, chiquito. Existe un control tal que si hacemos evolucionar el sistema que está en el estado X, con este control, entonces el sistema en un paso va a llegar al conjunto omega 1, ¿sí? Ahora usamos la hipótesis como omega 1 está contenido en omega 2, que este nuevo estado, que le podemos llamar X+, si quieren, que esté en omega 1 significa que por esa contención por hipótesis, X+
va a tener que estar en omega 2, ¿sí? Por la contención que dijimos de acá. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es que este estado inicial que estaba en este conjunto, llegó en un paso, a ver si no me equivoco, a ver, este punto inicial. Para este punto inicial existió un control admisible tal que en un paso llegó a omega 2. Y eso por definición, me mareé un poquito, pero por definición eso implica que entonces X tenía que haber estado en el conjunto controlable a omega 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe un control tal que en un paso llegó a omega 2. Por definición, entonces X tiene que estar en omega 2. Por lo tanto, agarramos un X genérico en el conjunto Q de omega 1 y demostramos que ese estado está en Q de omega 2. Por lo tanto, demostramos esta contención. ¿Sí? Bueno, después usted lo escribe mucho más lindo que yo. Ahora, el ejercicio, ahora sí podemos ver el ejercicio 2, que dice, agarremos un conjunto omega en el espacio de estado, tal que sea un conjunto invariante de control. Para el sistema, de vuelta estamos en el sistema lineal, para este sistema. Dice que ese conjunto es un conjunto, ese omega es un conjunto invariante de control si omega está contenido en el controlable en un paso omega, ¿sí? Entonces, para demostrar esto, la idea más o menos se empieza a repetir. Lo que queremos mostrar, omega es un conjunto invariante de control, si y solo si el conjunto omega está en el controlable a un paso. Estas propiedades se las pueden ver numéricamente, o sea, uno tiene un conjunto y si quiere ver que ese conjunto es un invariante, no hace más que calcular el controlable y ver que ese conjunto está dentro del controlable. Entonces se asegura que el conjunto que tiene es un invariante de control. Que en control está bueno para proponer objetivos, lugares, regiones donde el sistema pueda quedarse. Bueno, entonces para probar esto, básicamente otra vez, si queremos probar esto, lo que hay que hacer es tomar un estado cualquiera en omega y ver que ese estado está en Q de omega. Si probamos esto que está acá, para cualquier X, entonces estaríamos probando esta condición, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Si X está en omega, tenemos que usar la propiedad o sea, la definición de conjunto invariante de control, que también la dio, creo que hoy o en la clase pasada. Básicamente, bueno, hay que probar, en realidad es un sí solo sí, entonces hay que probar el ida y vuelta. Vamos a hacer solamente la ida y la vuelta, le queda para pensarlo a usted. Si X es un cualquier estado que está en el conjunto omega, y omega es un invariante de control, eso implica que va a existir, de vuelta, un control admisible, para el cual el sistema, vamos a ponerlo de esta forma, perdón, vamos a poner la definición más completa, que es básicamente si un estado inicial está en el conjunto omega, y omega es un invariante de control, entonces existen controles K, tal que toda la secuencia de estados, podemos encontrar una secuencia de estados admisibles que van a estar en el conjunto omega, ¿sí? Pero como acá estamos en sistemas nominales, o sea, no hay perturbaciones y no hay nada raro, si probamos que para X1, o sea que existe un control 1, para el cual X1 está en omega, entonces se puede deducir que para todo el resto también se puede
dejar a los estados adentro, ¿sí? Porque se vuelve a aplicar la misma definición iterativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quise decir con todo esto? Nada, tomemos un punto, tomemos un punto X en omega, entonces existe un control admisible para el cual el estado siguiente, o sea, solamente el siguiente, A por X más B por U, va a estar en omega, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto que está aquí? Significa que el estado X, para el estado X existió un control admisible tal que en un paso el sistema alcanzó al conjunto omega. Por definición, eso es, ese X tiene que pertenecer al conjunto controlable omega. Básicamente estamos diciendo, si uno tiene un conjunto que es un conjunto invariante, ¿sí? Está dentro del conjunto invariante, va a existir un control admisible tal que el sistema cae de vuelta en el conjunto invariante, ¿sí? Por lo tanto, este punto inicial acá tiene que estar en el controlable a un paso omega, ¿sí? Porque llegó a omega. Bien, después la vuelta, lo que hay que probar es que si se cumple esta contención, o sea, si omega está en el conjunto controlable a un paso, entonces ese omega va a ser un invariante, ¿sí? Eso les dejo para que lo piensen ustedes. Vamos al próximo. La idea de todos estos ejercicios es simplemente usar la definición de los conjuntos en los espacios estados. Acá venimos con conjunto controlable. El ejercicio 4 habla sobre conjuntos estabilizables. Nos dice que básicamente si tenemos un conjunto cualquiera en el espacio estados, ese I que está definido como el conjunto estabilizable en I pasos, conjunto omega, y bueno, QI va a ser el conjunto controlable en I pasos, conjunto omega. Lo que pide este ejercicio es probar que ese I es un invariante de control para todo I, ¿sí? Y que QI no necesariamente es un invariante de control. Básicamente pide dar las condiciones para las cuales X, el conjunto controlable en I pasos omega, sí sea un invariante de control. Y para eso, bueno, eso está en la teoría, lo repasan. Acá simplemente es para ver la definición, la diferencia entre la definición de conjuntos estabilizables y conjuntos controlables, ¿sí? Bueno, y acá las condiciones para las cuales este sea un invariante de control, básicamente, ya lo digo, es que omega sea un invariante de control. Tienen que probar eso. Entonces, cuando omega es un invariante de control, los conjuntos controlables, ni pasos, son equivalentes a los conjuntos estabilizables. Y el ejercicio 5, bueno, es una propiedad geométrica, pide que, bueno, tenemos en cuenta los conjuntos estabilizables en K paso, un conjunto omega, pide demostrar que el conjunto estabilizable en I pasos a el conjunto estabilizable en J pasos es exactamente lo equivalente, es igual a calcular el conjunto estabilizable en I más J paso al conjunto original, ¿sí? Eso es como un tecnicismo, hay que escribirlo bien, pero sale sencillo. Básicamente, estos son ejercicios de conjunto, de teoría de conjuntos, les pedimos que hagan. Ahora vienen ejercicios, bueno, ya en el MATLAB, no sé si lograron instalar MATLAB y la librería MPT, ¿tuvieron problemas o no? Porque ahora arrancamos con eso. No, se pudo descargar bien. Perfecto, había alguien que tenía Octave, no sé si logró hacerlo funcionar a los primeros códigos que enviamos. No me acuerdo quién era. Bueno, durmieron. Primero, ahora Juan, si querés, les contás un poquito cómo funciona la función poliedron, que la maneja, que la vamos a usar en MATLAB para calcular, para hacer este análisis de conjuntos que les mostré recién.
que puede calcular siempre poliedros de diferentes maneras, depende de cómo tengamos los datos, y ver algunas de estas propiedades geométricamente, no geométricamente, sino en las gráficas, ¿sí? Y después de eso vamos a agarrar un sistema lineal, continuo, y vamos a hacer un pequeño análisis del sistema, cómo representar este sistema en MATLAB como un objeto en el espacio-estado y un modelo continuo, cómo pasarlo a un modelo discreto también en el espacio-estado. Vamos a ver cómo representar, bueno, las restricciones del sistema. Y bueno, hay varias cositas que vamos a hacer. Si quieren, les dejo a Juan que les cuente cómo funciona la función poliedro. Juan. No sé si está Juan. ¿Quieres retomar ahí? Sí, yo creo que sí. Déjame, yo comparto pantalla. Dale. Bueno, perfecto. Como había comentado Ale, es un poco acá como para hacer la clase práctica de lo que son los conjuntos. En este caso, en especial, pues en la función poliedro. Entonces, la idea es que más que hacerlo yo, es también que ustedes lo programen. Entonces, la idea, lo que vamos a hacer es programar ese conjunto. Y bueno, vamos a poner el conjunto A, el B y el C. Y bueno, la idea es como validar un poquito de esas sumatoria de Minkowski y esas operaciones como para verificar. Acá lo importante que pueden recalcar es que bueno, este sería un rectángulo. El conjunto B sería una bola fuera sin el origen dentro de ella. Entonces eso por la suma de Minkowski va a tener unas distintas propiedades. Y el conjunto C es una circunferencia de radio 0.5 con el origen dentro. Entonces al sumar con la suma de Minkowski se van a tener diferentes propiedades. Entonces bueno, ese es un poco de lo que hay, pero la idea sí sería que fuera más participativo. Entonces si lo pueden ir programando ustedes, mucho mejor. Claro, también pueden completo. pantallas, ¿no? Si quieren compartir pantallas y ver si funciona. Claro, sí. No hay mucha gracia ejecutarlo acá y que de pronto no les ande a ustedes. Entonces mucho mejor que ustedes vayan haciendo la programación de esos ejercicios. Y bueno, hay buen tiempo, y así que no hay afán en cuanto al tiempo. Creo que podemos esperar a que les vayan programando y diciendo si les funciona o no. Y si tienen dudas o algo, acá están pues ya los códigos listos. Dale, genial, sí. Claro. Esta función poliedro, pues bueno, básicamente tiene estos argumentos de entrada. El EB es el lower bound, o sea, los valores bajos, y el V es el upper bound, o sea, los valores superiores. Entonces de esa manera se puede representar fácilmente el conjunto A, de ingreso a los valores inferiores y superiores de los estados. Y ya luego para las circunferencias se usa esa desigualdad que es la H, que es el ingreso de ese valor. Simplemente le indicamos los valores en X, los valores en Y y este conjunto de 1 para representar la desigualdad, porque es todos los valores dentro de la circunferencia, o sea, menores a ese radio. Entonces ahí se representa. Y bueno, la circunferencia, como ven ahí, la representamos con las funciones seno y coseno. Y ese valor 2 ahí nos indica el radio de la circunferencia, que en este caso esa constante que va ahí sería la raíz cuadrada de 1 sobre el radio al cuadrado, por si tienen dudas, y de ahí sacan esa constante que deben ubicar ahí según el radio. Pero bueno, ¿Quieren compartir? Dale, no sé, a ver si quieren compartir, a ver si les sale. Martín.
¿Estás por ahí? Lo estoy pasando todavía. Dale. ¿Querés compartir lo que estás haciendo? Así hacemos un Bueno, poquito, miramos un poquito cómo dale. vamos. Creo que ahí se puede. No sé si puedo compartir Ahí. yo porque no soy host. Sí, te dejé Háganlo, compartir. háganlo co-host. Ahí está. No, no puede puse. Sí. Le funciona la- la librería, ¿no? A mí me dijo que me la había descargado cada vez que iniciaba MATLAB, pero todavía nunca la probé. Ah, ok, ok. No sé si estás. Ahí está, perfecto. ¿Vale que yo haga preguntas? Sí, por supuesto. No Aparte sé si, soy tan estudiante como el resto. no sé si lo sabemos No, responder. capaz que lo dijiste, Cerebro, pero estaba concentrado en tipeando, Eric, tratando de copiarte el código. ¿Qué es ese LBV? Lower bound No, y upper bound. siempre Desde se ingresa así. superior. Ah, sí. No, hay Sí, varias sí. formas de ingresar. Esta es una. Sí, Ahí esa es la forma, tenés que ponerlo entre la comillita y ponerlo así. Sí, hay otra forma, pero para lower y upper es. eso es como en R2 le estás mostrando el vértice más chiquito, el de la izquierda, y el vértice más grande, sí, parece. Bien, eso cuando querés hacer un rectángulo, ¿no? Exacto, sí, sí. Exacto. Sí, sí, sí. No sé si me puede Pero mostrar el código porque no terminé de llegar a copiarlo. Sí, sí. Sí, eso le iba a decir, por ahí denle tiempo a los chicos porque por ahí copiarlo, uno se pone en la piel de los alumnos y demora un ratito Sí, copiar, sí, sí, sí. tipear las cosas. Denle un ratito así. Compartir, o si no, te lo podemos enviar. Lo podemos enviar ahí en el chat. Vale. Vale, si querés, Juan, envíaselo. Claro, y después la otra forma, la representación H, esa es distinta. Creo que esa le das las matrices, le das una matriz A y un vector B, y te calcula el poliedro que viene dado por todos los X, tal que A por X sea menor o igual a B, que es otra forma. Claro. como decimos, la matricial, claro. Y hay, a ver, me voy a fijar, porque hay varias, que están buenas tenerlas en distintas representaciones. Claro, sí, sí. Ahí les voy a mandar el correo, lo que sería el, el documento de base de la librería, de la librería MPT, que ahí pues bueno, indican cada función, cómo son los ingresos de cada función, incluso la función poliedro tiene varias formas de ingresar pues los conjuntos, entonces ahí van a poder ver tal cual cómo se les ingresa y qué es lo que representa cada ingreso en la función poliedro. Ahí tienes el pizarrón, Juan, justo si querés Acá en la contarnos. biblioteca. Muy bueno armar un círculo como un polígono. Tremendo. Como un polígono. Ah, claro, con un montón de lados. El segundo que pusieron es eso, ¿no? Con 63 lados. Sí, me parece que sí. Sí. Ahí se También puedes, ve. a ver, Sí, ahí se ve. A ver, lo ejecuto. ¿Qué hay otra forma de armar un círculo, Marci? perfecto, funciona perfecto. Se ven las Bueno, sí. figuras, ¿no? No, las figuras no. Las figuras ¿Las no se dibujaste? ven. Las figuras no se ven. No. No, no.
Ok, ahí voy. Ahí. Ahora sí, que bien, excelente. Sí, sí, ahí se ve. ¿Ese es un poliedro o es una elipse? Excelente, bueno, sí, al resto le funcionó. Eh, Está perfecto. Después la idea es ir probando diferentes formas de calcular los poliedros para hacer ya, este tipo de figuras o... Una consulta. En el conjunto B, ¿qué quiere decir el primer término? El que es el NOR 2,1. Mira que lo que se pide con el conjunto B es un conjunto fuera del origen. Es Le como están Entonces, una sumando, le transición. están sumando un estado, un punto para correrlo, es como un shift, eso, digamos. Ah, ok. claro, exacto, es un shift. Eso, tal cual. Es Ya. tremendo. O sea, yo estoy impactado con eso. ¿Por qué? Agarrar un objeto que es un poliedro, son 63 desigualdades, y le sumas un vector así como así te lo traslada. Es buenísima esa Claro, función. claro, O que claro, MATLAB no haya entiende. explotado con ese más. Eh, mm, podés, podés escribir, podés escribir, sí. El tema de esos poliedros es que los forma como desigualdades, como decía Marx. Si vos pones, por ejemplo, ahí en MATLAB pones B, por ejemplo, querés poner B, o cualquiera C o A, te va a decir Acá. ¿sí? Te va a decir lo que es B y te va a dar que es, bueno, un poliedro en R2, dos dimensiones, y que está dado por una 63 desigualdades. Eso a veces se puede reducir, ahora lo vamos a ver, porque a veces hay varias desigualdades que son redundantes. eh, y para que haga menos cálculos se lo puede reducir. Si querés, sí comparto yo, eh, Dale. sí, seguimos con eso. Eh, Bien, si a todos les funcionó, ¿no? Los poliedros, porque ahora viene de ahí la cosa. Perfecto. Eh, ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Perfecto. Ahora vamos a considerar estas matrices A de 3x3 y una B de 3x2. Y lo que vamos a hacer es representar el modelo en espacio de estado, el modelo continuo que está dado bueno, por estas matrices, ¿sí? Para eso, primero les voy a compartir así se lo tienen. Creo que lo puedo hacer por el chat. Les comparto el código. Eh, bueno, ahí compartí un blog de notas donde está el código, que es lo que vamos a hacer. Básicamente, bueno, acá no estoy compartiendo. No, vamos a vuelta. Ahora sí. Bueno, lo primero acá que hago, que tienen el código, este es el código que le mandé, ¿sí? Si quieren ya vayan copiándolo, a ver si pueden. Se define nada, un montón de colores para los gráficos que se vienen. Ponemos las matrices que están definidas ahí, tiene la A, la B, como la C es la matriz de salida, pero como ahora no estamos considerando la salida, la vamos a hacer 0. La matriz D es para considerar perturbaciones, como tampoco consideramos perturbaciones, la vamos a considerar 0, ¿sí?
Tenemos las dimensiones de los estados, las dimensiones de las entradas, y bueno, ahí está de la salida. Después acá vamos a usar esta función SS, que significa, bueno, es para construir un modelo de espacio-estado, state space. Esto crea un objeto, ¿sí? Que va a guardar el sistema continuo, ¿sí? Con estas matrices que le estamos pasando. Entonces, si nosotros ponemos sysplant y queremos, acá dentro de sysplant está toda la información del sistema. Por ejemplo, ponemos punto A y nos devuelve la matriz A. Bueno, básicamente está todo. Y lo considera como un sistema en en tiempo continuo, ¿sí? Si queremos ponerlo en tiempo discreto, lo que se puede acá hacer es, se pone un tiempo de muestreo y directamente la función SS está considerando que las matrices A, B, C y D representan a un sistema en espacio discreto. Otra forma que se puede hacer es, bueno, consideramos la matriz, el sistema en espacio en tiempo continuo, y esta va a ser nuestra planta de ahora en más, ¿sí? O sea, el sistema real. Definimos un tiempo de muestreo, y esta función que está acá, C2D, Continuous to Discrete, lo que hace es convertir este sistema en tiempo continuo, mediante este tiempo de muestreo, lo pasa a tiempo discreto, ¿sí? Y se puede elegir, si uno entra en help de esta función, se puede elegir el método de discretización. Si uno no pone nada, lo que usa es lo más simple, que es el retenedor de orden cero, ¿sí? Entonces, no definí tiempo de muestreo. Entonces acá, en sysd, lo que tenemos es un objeto que nos guarda toda la información de un sistema en tiempo discreto, ¿sí? Tiene una matriz A y una matriz B distinta a la del continuo, está discretizado. Si queremos, acá en este código, lo que hace esta función es sacar tener acceso a todos los datos del sistema. Entonces, definimos de esa forma la matriz A, B, C y D, que va a ser la matriz que define, vamos A, es distinta a la del continuo, B, C tiene que ser 0 y D tiene que ser 0 porque eso se va a mantener. Que eso define las matrices en tiempo discreto, ¿sí? Ale, eso Vamos sería como que resuelve la ecuación diferencial con la exponencial y hace la exponencial de las matrices como y la que multiplica por el intervalo de tiempo. resuelve la ecuación en un punto determinado y lo deja tiempo, en la cantidad del tiempo de muestreo, lo deja fijo. Creo que hace eso. ¿Pero eso funciona siempre o solo para lineales? Para lineales todo esto. Me parece, esto es todo lineal ahora, sí, pero no sé, ahí capaz que Ale sabría decir. Yo creo que debería funcionar siempre. Me parece que sí. A ver, vamos a ver. Qué buena pregunta esa. No digo, acá estás trabajando con matrices, digo, si hay funciones similares, si uno en vez de tener una A por X, tiene una F de X del lado derecho, sería, y no sé, resuelve una ecuación diferencial. Digo, porque acá es fácil, no sé, o sea, como vos tenés A por X, la solución, ¿no es cierto?, es E a la A, o sea, la exponencial Sí. a la matriz por T. No, pero Entonces, fíjate que funciona para toda función, parece, ¿no? Para todo sistema continuo, parece que lo puedo usar. Después, si no, lo que se puede hacer es otro tipo de métodos, ¿no? Ahí, no sé, capaz que vos me puedes mencionar alguno, lo de rungecuta, esto es para discretizar un sistema, que eso estaría bueno hacerlo, después capaz que lo podemos agregar a la guía, algo más general, pero, bueno, a ver, pero este debería andar, me parece. Entonces, lo que hicimos fue,
¿Ustedes les están corriendo la función? ¿Pudieron correr? Martín, Valentín. ¿Lo que les Yo en pasé? particular estoy más que nada presenciando la clase porque cada vez que enciendo MATLAB tengo que sentarme con paciencia, con tereré, con algo, porque me traba mucho la computadora. Pero, ¿y cómo te manejas con MATLAB? Eh, Con bien, paciencia. tranqui. Sí, entro y estoy un buen rato mirando, leyendo los códigos. Igual estaba leyendo las librerías e introducciones a eso para entender los códigos más que nada. Bien, perfecto. Si ustedes quieren parar en algún detalle en particular, paramos. O sea, yo voy porque no sé bien cómo se manejan con MATLAB ustedes. Así que tranqui. ¿Eh? Por ahí está bueno tener abierto MATLAB y esto que estamos haciendo, hacerlo vos también para ver qué funciona, ¿no? Pero después lo puedes agarrar solo, obviamente. Entonces lo que hicimos fue representar un sistema continuo en espacio-estado, ¿sí? Pasarlo con esa función, hay varias, y estaría ir viendo varias después, pasarlo a tiempo discreto. Ahora el ejercicio dice, bueno, construir y graficar los conjuntos de restricciones para estado de entrada. ¿Sí? Esto es lo que contó Juan recién. Vamos a usar la función poliedron. El conjunto de restricciones para los estados es una cajita centrada en cero y que tiene, tiene todos los elementos, está en R3, todos los elementos son menores, están en menos 5 y 5, ¿sí? Y los valores perdón, el conjunto de restricción de estados, que está en R2, como está definido, son todos los estados que están entre menos 1 y, ¿sí? Vamos a hacer esto, está hecho ahí, básicamente, eh, creo que esto ya lo corrimos, pues lo vamos a usar. Básicamente definimos entonces para usar fíjense, esta forma de calcular un poliedro, que es pasándole el lower bound y el upper. Entonces lo que hacemos es definir la cota máxima para los estados, la cota mínima para los estados, lo definimos de esta forma, o sea, no es necesario hacerlo siempre así, y la cota máxima esta es para la entrada, este para los estados, y la cota mínima para los estados, son 5 y menos 5 para todos los elementos. Esto es por si queremos agregar perturbación al sistema, pero ahora no la estamos considerando, así que la obviamos. Y acá viene, fíjense, cuando definimos los conjuntos de restricciones, ¿sí? Esta es una forma de hacerla, no es la única, que esto venimos heredando, así que vamos a hacerla así ahora. Básicamente uno considera los estados extendidos, conjuntos extendidos, que es Z, para considerar, voy acá a la práctica, el estado extendido Z sería el estado X y U, ¿sí? Considerando, no son estados, considerando los estados y las entradas como en un solo vector. Entonces definimos el Z como el poliedro de conjunto de restricciones para todo, para estados y para controles. No hacemos más que poner, bueno, acá está al revés, acá primero figura las entradas y después figura los estados. Sí, eso es Eso te notación. quiero. ¿Cómo? Claro, que siempre veía que, perdón que interrumpa, pero que usaba eso, que primero siempre ponía los controles y después los estados. ¿Alguna razón o es solo una decisión? Es solo una decisión. O sea, hay que tener cuidado que pones primero y que segundo para después recolectar los datos nada más. Y cómo pones las matrices aumentadas. Acá yo en este ejercicio lo puse al revés justamente. Pero acá, bueno, considera primero los estados y después las entradas. Dibujemos Z va a estar en R5, así que no lo podemos dibujar. Entonces ahí tenemos como un paquete completo de todas las restricciones. Si queremos, por ejemplo, las restricciones para la U, lo que hacemos es proyectar el Z en el espacio de la U, o sea, proyectar Z,
Fíjense que esta función proyección lo que hace es tomar el poliedro y lo proyecta en esta dimensión, ¿sí? De 1 a las dimensiones de las entradas. Entonces, U, básicamente, va a ser un poliedro, vamos a dibujarlo acá, que representa las restricciones para los controles. Bueno, básicamente es un cuadrado, como dijimos, de menos, cada una U1 va de -1 a 1 y U2 a 1, ¿sí? Esta es la función que les digo, o sea, si uno pone U acá, se ve que es un objeto poliedro en R2 y que está definido por 4 desigualdades, ¿sí? Y 0 desigualdades. Esto seguramente si acá no hay desigualdades redundantes porque son re poquitas, pero si por las dudas siempre lo que hacemos es usar esta función que es min hrep, ¿sí? Pues la ven ustedes y la van a probar con varios poliedros, y lo que hace es quitar todas las desigualdades que son redundantes, ¿sí? Entonces, lo que hizo básicamente es quedarse con el mismo conjunto. Bueno, fíjense que no había desigualdades redundantes, así que no pasó nada. Pero lo que hace eso es básicamente hacer menos cálculos para calcular el conjunto. El conjunto de restricciones de la X, entonces sería proyectar esta Z, proyectar la Z en el espacio, en las dimensiones que le corresponden a las X, que son, primero están las U, que tiene dimensión 2, y después están las X, ¿sí? Entonces, tendría que ir de la dimensión de U más 1 hasta la dimensión n más U y nx. Esto se entiende, ¿no? La proyección, cómo funciona. Entonces, ahí tenemos las restricciones para las X, para los estados. Chequeamos, debería ser una cajita en R3, ¿sí? Desde -5 a 5 cada uno de los estados. Perfecto. Correcto. Entonces, ¿cómo está abierto? Esta es una forma, porque repito, una forma de describir las restricciones de los conjuntos. Otra, o sea, considerando este conjunto extendido, ampliado. Otra sería directamente definir U como una función poliedron y poner el mínimo de la U y el máximo de la U. Para las X lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos eso? Bueno, supongo que sí. Ale, ¿te puedo hacer 2 preguntas? Sí, claro. Ya que yo estoy medio en aprendiz acá, hago interlocutor. No, uno es lo de H representation, que el H es de hyperplane, como que lo definís por esas desigualdades son de hiperplanos. Porque veo que aparece mucho H en todos lados ahí con los poliedros. Sí, fíjate, acá estamos, lo buscamos porque realmente recuerdo bien, porque hay varias formas de representar un poliedro. Acá está. Bueno, no sé si tienen, chicos, este apunte que resume bastante la librería MBT. A ver. Desde acá muestra toda la forma de representación de un poliedro. La H es básicamente mediante esta desigualdad. Uno le pasa una función H y busca todos los, no sé si se entiende, Marcia, y capaz que vos lo ves mejor que yo. Sí, sí, sí. Este -1 ahora no lo estoy entendiendo bien por qué. Pasa para el otro lado. Después, no, está bien, está bien, está bien. O sea, si pensás que cada ecuación de la matriz es una combinación lineal, ¿no es cierto?, de las componentes, Sí. ese -1 de alguna forma después si haces el cálculo, lo pasas para el otro lado en la desigualdad, y lo que estás teniendo es básicamente una ecuación menor o igual que 1, que básicamente te define un hiperplano. Y entonces básicamente estás viendo como los hiperplanos que te atrapan a tu objeto poliédrico, ¿no? Como que cada línea es un hiperplano y estás como facetando el polígono.
está bueno para cuando no haces cajitas, que querés un polígono. Claro. Por eso ese ejemplo que mostró Sereno hoy del círculo, en realidad hizo como muchas rectas que se Claro, van y como uso. girando, y la forma que, si se fijan, básicamente era seno coseno, que ahí lo que está haciendo está rotando un vector alrededor del origen, y la última columna unos, que sería ese unos que está ahí. Claro, la idea es pasarlo para el otro lado, ¿no? Entonces, Exacto, básicamente pasa para, sí, es como el desplazamiento, sí, sí. perfecto. Claro, esa está buena justamente para hacer para aproximarse a esa elipse, me parece. Acá no lo estamos usando porque estamos en cajitas. Cuando hacemos cajitas, esta forma de representar un poliedro con cota inferior y cota superior es bastante simple. Bien. No, y lo que te quería, Seguimos. y la última que te hago, porque Sí, vos sí. decías, podés hacer U y X y después construir Z. La pregunta es, ¿cómo sería construir? O sea, si yo tengo un poliedro en R2 y un poliedro en R5, o sea, ¿cómo Sí. haces para construir el Z? O sea, veo el camino de Z con las proyecciones para U y para X, pero no se me ocurre cómo hacerlo en el sentido contrario, ¿se entiende? O sea, como si defino X como un poliedro en R3 y U un poliedro en R2, construir el poliedro Z en R5 que tiene como componentes la primera parte de las U y de las G. No sé si hay una forma, capaz que... No sé. Eh, o sea, representarlo así como el conjunto extendido. No, me parece que ahí te convendría calcular las X por un lado y calcular las U por otro, ¿no? Se debe poder igual, pero hay que pensarlo. Voy a prender la luz porque estoy a oscuras. Se viene la lluvia, me parece. Bueno, sigamos entonces, representamos el conjunto de restricciones para estados y entradas. Básicamente la idea de esto es ver bien lo básico que vamos a necesitar y después retomar el ejemplo que contó Juan en la clase práctica de diabetes y tomar otros ejemplos también y hacer un análisis completo para un ejemplo más, no tan de juguete, ¿sí? Bueno, entonces lo siguiente es calcular y graficar el conjunto de equilibrio, de control, usando la función poliedro. Bueno, para eso utilizamos, bueno, para eso es este ejercicio de la guía, ejercicio 1, que es utilizar para un conjunto de equilibrio la solución de este sistema, ¿sí? La solución de este sistema nos está dando los puntos X y U que representan al equilibrio. Serían los puntos en Z. Entonces definimos, fíjense que acá se lo puso al revés, se puso B antes y A menos la identidad después, porque bueno, el Z está considerando que las U están antes. Entonces define esta matriz MAT y ZS, que va a ser el conjunto de equilibrio extendido, ¿sí? Dice cómo se representa este poliedro, ¿sí? Eh, básicamente Z.A, Z es el conjunto de restricciones extendido para estado y para controles, y Z.A básicamente va a ser un matriz A tal que todos los estados Z multiplicado por esta matriz, si son menores, a ver si lo digo bien, a este Z.B, ¿sí? Z.B, eso nos da un vector, va a tener, no sé qué dimensión tiene, depende de Z, la cantidad de desigualdades de Z, que son 10, así que 10. Básicamente les escribo, lo hago acá en otro
para que se entienda qué es lo que está haciendo eso. Básicamente, está una forma de representar un poliedro, ¿sí? Poliedro, si le ponemos la matriz A, le ponemos una matriz, le tenemos un vector B, le damos un vector B, lo que nos está dando son todos los X, ¿sí? Tales que A por X sea menor a B. Si además queremos menor o igual a B, lo que hay que hacer es pasarle acá. Esto también es una forma de representación de otra matriz de igualdad, la pasamos, y otra matriz de igualdad B, se la pasamos, ahora lo vemos igual, entonces le ponemos eso igual. Creo que funciona así, si me equivoco me dicen. Entonces, básicamente lo que estamos devolviendo acá en ZS, esto primero nos dice todos los controles y estados admisibles, ¿sí? No nos interesan equilibrios que estén fuera de las restricciones del sistema. Y segundo, la igualdad viene dada por la matriz MAT, que es esta, y igualada a 0, ¿sí? Eso nos está diciendo, básicamente, que nos quedemos con esas dos condiciones, nos está diciendo que nos quedemos con todos los controles y estados admisibles, y además con todos los que hagan esta igualdad 0. Hagan esta ecuación cierta. O sea, los equilibrios. Entonces, este ZS nos va a calcular conjunto de equilibrio extendido, ¿sí? ¿Puedo hacer Lo una que pregunta? hacemos... Sí, por supuesto. Ese conjunto Z, llevándolo al ejemplo de la clase pasada que vimos de lo de diabetes, ¿sería el triángulo que apareció? Ahí Juan capaz que me puede ayudar, que no recuerdo bien el ejemplo. Creo que al conjunto de todos Porque había un triángulo que era un equilibrio, ¿no? En el ejemplo de diabetes. El Z sería el conjunto de restricción completo. Y el ZS creo que sería ese triángulo. Perfecto. Es decir, el ZF que me refería. Eso, exacto. El ZS me parece que sí, que es el triángulo. Si el triángulo era... Estás en mute, Juan, si te escucho. Si estás hablando. Mira, lo que sucede ahí es que el ZS es el conjunto de equilibrio de todo el espacio completo, tanto de la entrada como de las salidas. Porque mira que el Z incluye también las dos entradas y los tres estados. Entonces es un poliedro en F5. Cuando haces la proyección al XS, ahí ya tenés el triángulo de lo que teníamos en diabetes, que es el XS, ya es la proyección de ese Z al espacio de estado de los estados, Claro. valga la redundancia. Pero es el equilibrio, ¿no, Juan? Ese Sí, es el conjunto era equilibrio. equilibrio. Sí. Así que, sí, claro. Perfecto, No sé gracias. si en ese ejemplo, está puesto de esta forma así extendido. Está directo, no lo recuerdo. Capaz que sí, De sí te diabetes, recuerdo. sí, se usa Ah, la ok. matriz de equilibrio, la misma que vos estás usando. Genial. Bueno, entonces repasando. El ZS son los puntos de equilibrios que esta primera condición nos dice, esta de acá, que sean equilibrios factibles. Y la segunda condición de acá, perdón, esto que está acá nos dice que sean puntos factibles, y esto que está acá nos dice que sean de equilibrio, ¿sí? Después, a ver, ZS, ¿cuántas desigualdades tiene? A ver si acá tiene 10, así que son poquitas, no creo que haya desigualdades que redunden, pero por las dudas le pasamos la función que saca las desigualdades redundantes. Bien, ahí está, ahí como que se quedó con 4, ¿sí? Como que lo redujo al cálculo del conjunto. Entonces, de vuelta, lo mismo, si queremos los controles necesarios, los controles de equilibrios, o sea, los controles necesarios para dejar los puntos, los estados en lugar, tenemos que proyectar el poliedro ZS en las dimensiones de los controles, y los
estados de equilibrios vienen dados por la proyección de SZS en la dimensión de los estados, ¿sí? Dibujemos, por ejemplo, creo que tenemos acá en la gráfica, conjunto de restricciones para los estados. Podemos dibujar conjunto de equilibrio, que va a ser un plano, creo, en este caso, por las dimensiones. Es ese plano que está ahí. ¿Sí? Va a contener al cero. Ponemos así, porque el cero es de equilibrio. O sea, para el estado es 0, si aplicamos el control 0, el sistema se queda quieto. Ese es el plancito. Bien. Entonces, a ver qué pide el que sigue. Ahí era calcular el equilibrio. Bien, calcular y graficar el equilibrio usando la función poliedron. Luego, el ejercicio pide calcular y graficar el máximo conjunto invariante de control para el sistema dentro del espacio de X, o sea, el espacio de las restricciones de los estados. ¿Qué significa el máximo conjunto invariante de control? Básicamente, un sistema tiene varios conjuntos de control, pero son conjuntos invariantes de control. El máximo invariante de control es un conjunto omega que sea un invariante y además si este conjunto es también invariante para el mismo sistema y es un invariante genérico cualquiera, entonces ese invariante tiene que estar contenido en, ¿sí? Esa contención se tiene que dar para todo invariante. Si eso se cumple, este conjunto invariante en particular es el máximo. ¿Cómo hacemos eso? Hay una función que lo hace directamente y vamos a ver cómo lo hace. Primero lo que necesitamos hacer, esta función LTI System lo que hace es crear un objeto que representa un sistema lineal invariante en el tiempo para la librería MPT, ¿sí? Entonces, si corremos esto, le pasamos las matrices A, la matriz B, C y D y el tiempo de muestreo. Entonces LT System nos crea un objeto que va a ser un sistema lineal invariante en el tiempo, concreto, que es diferente al anterior porque ahora con esta función lo que podemos hacer es utilizar paquetes de la librería MPT, que calculan invariantes, calculan controlables, pero definiendo los sistemas lineales de esta forma, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vienen bien? Voy contando. Por ahora todo bien. Todo bien. Perfecto. Valentín, Martín, y falta... Estaba antes, ¿cómo se llama? José. Me olvidé. José. José. ¿Se fue José o no lo veo? Sí, Se fue. sí nos parece, me parece. No sé, se habrá salido. Una consulta, Sí, Martín. Sí, porque Martín. estaba por hacer, pensando ya cuando tengan que entregar los ejercicios. Sí. Esto, la librería MPT la encuentro tranquilamente en internet, ¿verdad? O sea, buscando en línea. Sí. Sí, así es, la MPT3. Ujú. Y Hay con que lo que están descargar. graficando, el plot ese, cuando grafican ya lo que tienen, eso es parte de otra librería, ¿verdad? No lo voy a encontrar ahí, todo No, como eso ponerle es los el plot nombres y todo es eso. el plot de MATLAB, se adapta, digamos. Él mismo. Está. Claro. No tenés nada, ninguna librería, nada, es el plot común, no te preocupes. Instalando la librería MPT es lo único que necesitas para hacer esto que estamos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Exacto. Yo la instalé hace un montón, así que no me acuerdo bien cómo era la instalación. Aparte soy medio
pero cualquier problema que tengan, nos consultan, ¿sí? Juan lo resuelve. Resuelve No, bueno, por ahí va variando un poco, eso sí, si uno no está tan familiarizado, pero me parece que no es el caso, acá los chicos saben, entienden bastante. bueno, invariantes de control. Esta función, hay varias funciones, bueno, no sé cuántas, pero sé que hay más de una. Acá vamos al apunte que les pasamos. A ver, creo que ahí sería el índice. Bueno, no me encuentro. No importa, después lo buscan. Les voy a mostrar una de las funciones, que es esta. Acá le estamos pasando, fíjense que sys, no sé si lo corría esto, es el objeto que guarda el sistema lineal, ¿sí? Entonces se lo pasamos acá al sistema. Y la función invariantSet lo que hace es calcular el máximo invariante para estos controles admisibles dentro de este conjunto de estados, ¿sí? El más grande te lo da esta función. ¿Cómo lo hace? Básicamente itera, no sé bien ahí capaz que me puede ayudar Marce, pero lo que creo que hace es calcular los controlables a un equilibrio y los controlables en cada paso hasta que ese conjunto converge, y como estamos apuntando a un equilibrio, esos controlables, por lo que vieron en la teoría, el objetivo es un invariante, un equilibrio es un invariante particular, esos controlables son invariantes, ¿sí? Y como encontramos, si eso llega a converger, nos quedamos con el máximo invariante. Me parece que funciona así esta función. Bueno, entonces acá nada, estamos pasando el conjunto de restricciones X y el conjunto de estados admisibles, perdón, de control admisible, y calcula el máximo. A ver, lo dibujamos. No sé bien cómo hacer esto. Ah, o sea, sí lo dibujó y es igual que el X. O sea, el X es una caja roja, es el conjunto de restricciones para los estados, era la caja esta de menos 5 a 5 para todos los elementos. Fíjense que el máximo invariante es la caja. O sea, si uno está en la caja esta, el sistema con controles admisibles te permite, el sistema se puede quedar adentro de la caja, ¿sí? En general eso no pasa, uno, dependiendo de dinámica del sistema, a veces uno está en un borde y no puede entrar, solo tiene que salir. En este caso, el máximo es el mismo. Entonces, una estrategia que se puede usar para encontrar invariantes más pequeños es pasándole, una de las que hay, ¿no? Es pasándole un conjunto de restricciones más chico, ¿sí? Entonces, creo que eso pide el ejercicio. El máximo conjunto invariante de control para el sistema dentro de X es X, ¿sí? Acá dice proponer un conjunto de estados B, como una ventana, que contenga el origen, bien, y esté contenido en X. Ok, esta ventana la van a proponer ustedes, cualquiera la que quieran. Ahora yo propongo una. Y lo que pide el ejercicio es calcular y graficar el máximo conjunto invariante de control para el sistema dentro de esa ventana, ¿sí? Chequear, aparte de ese chequear que sean invariantes. Entonces, acá yo propongo una ventana en particular, después ustedes propondrán otra. La propongo con el método de cota mínima y máxima. También acá pueden usar capaz que pueden usar los poliedros que calcularon antes ustedes, que mostró Juan. Bueno, vamos a hacerlo con esto. Calculamos B, ¿sí? Vamos a ver qué es B. Bueno, pero yo propongo esa ventana. Estaría bueno poner algo no tan caja para usar
todas las opciones que nos dan la función poliedro. ¿Sí? Yo puse una cajita. Entonces lo que pide el ejercicio, una cajita que está dentro del conjunto X y que contiene el origen. Lo que pide el ejercicio es calcular un invariante, máximo invariante de control adentro de esa cajita. Entonces lo que estamos calculando básicamente es un invariante de control y le estamos restringiendo su tamaño. Capaz que exista o puede que no. Si no existe, tenemos que ir cambiando esa caja, agrandándola o dándole diferentes formas. Para usar esta función, que esta función calcula el máximo invariante dentro de un conjunto dado. Entonces, tenemos la ventana B y vamos a calcular otro invariante, le puse invariante 2 para el mismo sistema, y ahora en lugar de pasarle, como antes que pasamos todas las X, le vamos a pasar que esté dentro del conjunto. Y las entradas son las, ¿sí? Completas. Entonces, calculamos ese conjunto y lo dibujamos. Y fíjense, bueno, ahora está todo rojo y no se ve nada, pero la cajita, la ventana era verde, y el invariante es rojo. Y es igual que la caja salvo esta puntita, ¿sí? Ahí le sacó un pedacito. Eso significa, a ver, hacemos un zoom. Lo que significa, básicamente, es que si el sistema está ubicado en esta región de la caja de la ventana, es decir, en esta región que quedó fuera del conjunto rojo, el sistema no puede quedarse en la caja, ¿sí? Va a salir de la caja. Y eso viene dado por la dinámica misma del sistema, ¿sí? En cambio, si estamos dentro de la caja roja truncada de esa punta, cualquiera de esos puntos, el sistema se puede quedar adentro de la caja. ¿Se entiende esa idea? Bueno, esto ya me parece que lo conté un poco. ¿Cómo vamos? ¿Cómo venimos? Yo creo que ya es la hora. La idea, creo que después... chequear, dice el ejercicio chequear, que sea un invariante, un conjunto invariante. ¿Cómo chequeamos? Recordamos uno de los primeros ejercicios que dice conjunto cualquiera va a ser un invariante de control si está contenido en el controlable a un paso. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el controlable a un paso. De vuelta con la librería MPT le pasamos esta función reachable set, calcula el controlable a un paso o el alcanzable a un paso. Le pasamos el sistema, que va a ser el mismo sistema que definimos antes. Le tenemos que pasar el controlable un paso a quién, ¿sí? Este es el objetivo. Acá le estamos pasando el equilibrio, los controles admisibles, y n es el controlable a un paso. Si acá le ponemos 2, sería el controlable a 2 pasos, y el controlable a pasos sería simplemente cambiando eso ahí, ¿sí? Y la dirección backwards o forwards nos está diciendo, backwards básicamente es hacia cuáles son los puntos que pueden llegar al objetivo, ¿sí? Y si le ponemos acá en lugar de backward, le cambiamos forwards, después eso lo ven ahí en el apunte de MPT. Lo que estaría calculando la función reachable set sería, si estamos en este conjunto de equilibrio, en un paso hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Solamente cambiando acá la dirección. Entonces, para chequear, lo que tenemos que hacer es poner acá en lugar del equilibrio, queremos ver, sabemos que va a ser un invariante, calculamos conjunto controlable a ese equilibrio, ¿sí? En un paso, ahí lo calculamos, y si lo dibujamos y vemos que contiene, acá está justo dibujado, la idea es que contenga, no sé si se entiende, la idea es que contenga el conjunto rojo que está dentro de la caja verde, ¿sí? Entonces, lo dejamos en color azul, creo que dibujé eso, y fíjense que sí lo contiene. Todos estos puntos azules que se van de la restricción del sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca las consideramos. Son puntos para los cuales existe una entrada admisible
tal que en un paso esos puntos alcancen al conjunto rojo que está ahí chiquito. ¿Se entiende eso o lo hago un zoom? Esta vez no sigo hasta que alguien conteste, si no voy a estar hablando solo. Agrandar la figura Eh, nomás, ya con eso se agranda. ¿No ves? sí, sí se entiende. Ahora, ¿tiene que contener al que habíamos considerado como ventana o la restricción es completa? Los estados. La ventana era la verde, ¿sí? Era un Sí, la verde. conjuntito. ¿A ese tenía que contener? No, fíjate que esa verde la propusimos nosotros y no necesariamente va a ser un invariante. Después calculamos el máximo invariante dentro de esa ventana. Ese sí te debería ser un invariante, ¿sí? Entonces calculamos el controlable a ese conjunto, sería el rojo, que está dentro de la ventana, verde, y el controlable debería acá, no sé, no, o sea, no se distingue nada. Ejemplo en 3 dimensiones no fue buena idea. El controlable en un paso contiene a ese invariante que está dentro de la ventana, entonces eso muestra con la propiedad de esta geométrica que vimos, que se vio con Ale, muestra que realmente es un invariante, ¿sí? Vamos a cerrar esto, que es un desastre. Pero fíjense que acá, calculando el controlable en un paso a ese conjunto invariante, nunca se tuvo en cuenta las restricciones del sistema, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta las restricciones del sistema, lo que hay que hacer básicamente es intersecarlo con las restricciones del sistema. Lo intersecamos. Acá esto es este conjunto. Lo que estamos haciendo es, esta función intersect, lo que hace es intersectar dos objetos poliedros, ¿sí? X es un poliedro y este es un poliedro, entonces la intersección tendría que dar un poliedro. Bien, si ahora dibujamos X y ese controlable, a ver dónde estaba, acá. Esto de la intersección es importante para calcular los controlables más pasos, ya les explico por qué. Y esto es lo último que digo porque ya estamos sobre la hora. No estoy. Acá. Bien, fíjense que la caja azul, te la voy a poner rojo, la caja azul es el conjunto de restricciones y el conjunto rojo va a ser el controlable en un paso. ¿A quién? Al invariante, que es este. Lo ponemos verde. Ahora repaso bien qué es cada color. Bien, entonces, tenemos el conjunto de restricciones de estados, es la caja cuadrada, la caja azul. El verde es un conjunto invariante de control, ¿sí? No importa cómo lo calculamos, es un invariante de control, como sabemos, porque está dentro, el rojo es el conjunto controlable en un paso a ese conjunto verde, y fíjense que está contenido dentro, ¿sí? Entonces, hay una función en MATLAB que preguntás, miren como justo acá, esta puntita que le sacó a la ventana, no sé si se acuerdan, eh, justo, a ver si lo puedo hacer zoom, justo choca con el controlable, ¿sí? No sé si se ve. Sí, sí, es así. Eso significa que, que es el límite que te permite el sistema. Si uno está ahí, si uno sale un poquito afuera de esa pared, Chau, no puedo. o sea, no puede entrar el conjunto verde, ¿sí? Bueno, eso está bueno como análisis de qué es lo que puede hacer o no el sistema, viendo estos conjuntos. Ahora, por último, si uno quiere, lo que pide el ejercicio último es, que le va a quedar para hacer a ustedes, es calcular el controlable en i pasos, ¿sí? Para el origen, y bueno, el origen, o capaz que lo cambiamos y ponemos para la invariante que van a calcular ustedes,
y pide determinar el índice de convergencia de estos conjuntos, es decir, para qué I, Q de I se vuelve igual a Q de I más 1, ¿sí? Y eso determina el máximo dominio de atracción. Para eso, lo que va a haber que tener en cuenta es la intersección o sea, cuando uno calcula, a ver, vamos a ver si lo puedo explicar acá, cuando uno calcula el controlable en un paso al invariante que ustedes proponen, ¿sí? Y si no lo intersecta con el conjunto de restricciones, cuando calcula el invariante 2 pasos, y si lo hace así, acá poniendo 2, entonces eso no tiene ni en cuenta las restricciones del sistema. Y lo que va a hacer es tener un conjunto K. Para eso lo que hay que hacer es intersectarlo con el conjunto de restricciones, y después, para calcular el conjunto controlable en 2 pasos, lo que hace es calcular el conjunto controlable en un paso al conjunto controlable en un paso, pero habiendo tenido en cuenta la intersección. ¿Se entiende eso? Lo que estoy tratando de decir. Si no, bueno, después lo podemos retomar igual. Pero la idea es que una vez que uno calcule, como lo mostró Ale, uno está calculando el conjunto controlable en un paso, 2 pasos, 3 pasos, eso se va haciendo, la diferencia entre esos conjuntos se va haciendo cada vez más pequeña. Uno puede considerar métodos de convergencia entre conjuntos, pero lo único que les vamos a pedir en el ejercicio es que gráficamente se vea que converge en cierta cantidad de pasos. O sea, básicamente ver qué conjunto se parece, en qué punto los conjuntos se parecen, ¿sí? Después vemos criterio de convergencia entre conjuntos, y ahí capaz que Marcelo podría darnos una mano. Bueno, hasta acá más o menos, un poco. Buenísimo. Bien. Entonces, esto que estuvieron trabajando aquí, esto es el TP2, digamos. Bueno, es parte del TP2. La guía 2 va a estar formado en esto, pero va a cambiar un poquito. Como pasó con la guía 1. Bien. Bueno, sí, yo para ubicarme. Perfecto. Bueno, entonces ya estaríamos para seguir con la teoría de la parte de estabilidad la clase que viene, o quieren seguir alguna cosa más o algo más. No sé, Juan, ¿qué te parece? Si te parece... ¿Qué? A mí me parece que está bien, sí, ya se podría seguir con otra parte. Perfecto, muy bien. Entonces, sí, perfecto. Entonces, bueno, no, para avisarle a los chicos lo que vamos a hacer el jueves. Entonces, nada, el jueves seguimos avanzando un poquito más con la teoría, en este caso con la parte de estabilidad de sistemas dinámicos. Así que nada, nos vemos entonces el jueves que viene, y cualquier duda, consulta que tengan nos hacen saber, ¿sí? Yo voy a tratar de subir el material lo que vimos en la clase esta y la anterior de teoría, que no lo subí. Yo ya subí la teoría de cualquier cosa. Buenísimo. Perfecto. Gracias. Bueno, gente, nos vemos el jueves. Hasta luego. Chao, Bueno, gracias. hasta luego. Hasta luego.